ha caído en lo que va del año un porcentaje, no dicen la verdad los empresarios en ese sentido, que ha caído a niveles históricos. También superan el 30% del consumo, a veces en algunos lugares supera el 40%. Sí, obviamente se repercute muchísimo, mucho más que en las grandes superficies, se repercute en los negocios nuestros, ¿no? Y ellos dicen que hay un impuesto que es el que distorsiona, siempre le echan la culpa a los otros, ¿no? Que distorsionan el precio, y con la recesión actual a la gente no le alcanza para ir a comprar la carne que antes compraban, ¿es verdad? Bueno, en realidad el tema de los impuestos es algo que se viene luchando desde hace mucho tiempo para eso, para lograr alguna quita de eso y rever algún tipo de impuesto, ya sea a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel municipal, ¿está bien? Y la verdad que se están quejando todos, en absoluto. A nosotros nos llegan todos los días llamados de introducción a la mercadería, que le están cobrando mucho, tanto al abastero de carne, a los fiambres, los quesos, en fin, toda la mercadería que entra a la ciudad paga introducción a la mercadería. Entonces, un abastero de carne me decía, pago cada municipio que paso, voy pagando impuestos, porque hay tipos que reciben obviamente en San Luis, que se reparten en Guanacola, Potrero, Trapiche, Volcán, etcétera. Tal vez yo voy a preguntar algo desubicado o no, vos me lo vas a corregir, no tengo ningún problema. Viste que hay un feedlot muy famoso aquí en San Luis que está en La Picota porque los olores nauseabundos llegan desde ese lugar. Bueno, tuve acceso a una investigación que ya va a salir a la luz, que ese feedlot es de empresarios de Mendoza. En Mendoza estaban radicados, pero por el mismo problema de la contaminación del aire, del agua, del suelo, los corrieron, y se instalaron aquí. Pero ese feedlot produce carne que después se comercializa en la ciudad de Mendoza y zona de influencia. Los feedlots producen una mejora en la producción cárnica. ¿Tienen que ver con el tema del precio o no? ¿O es lo mismo que el resto de la producción cárnica tradicional? No, hay una gran diferencia. Te voy a hablar a lo que lo que yo conozco y lo que yo he indagado y he llegado a entender. Bien. El feedlot, el trabajo puntual del feedlot es apura el engorde del animal y con distintos alimentos, distintas proteínas y demás, para que llegue más rápido, digamos, a la comercialización. O sea que el empresario que tiene feedlot achica el tiempo de preparación de ese animal que va a salir a la carnicería. Exactamente. ¿Es un ahorro? Bueno, como te decía, el animal come en un lugar muy reducido. Sí. Cosa que en el lugar tradicional, que acá, para que ustedes tengan una idea, todos ustedes y la audiencia sobre todo, nosotros en San Luis tenemos una que le llaman la parte de la costa, que es con Carana, Chet, entonces una zona espectacular de productores de carne. La carne de esos lugares muy sabrosa, muy buena carne. Bien. Una de las mejores carnes del país. Bien. ¿Cuál es el problema que hay con esos animales? Cuando el animal tiene que comer, tiene que buscar comida y no como en el feedlot, que ponen el alimento ahí y comen ahí nomás en el feedlot. El animal, cuando hay poco alimento, sale, camina y al caminar hace músculo y la carne ya no es tan tierna como la de feedlot. Bien. Si bien el sabor es diferente, la carne no es tan tierna. Bien. ¿Cuál es más caro, digamos? La pregunta final sería, el empresario que tiene feedlot, que fabrica un animal, lo voy a poner así, en más corto tiempo y gasta menos en espacio, digamos, ¿ese ahorra más que el otro que tiene la producción en campos abiertos? Indudablemente debe ser un negocio muy, no lo conozco mucho, Oscar, pero sí debe ser un negocio muy importante, dado que toda la producción de carne cada vez más apunta a ese tipo de creación, digamos, de engorde de los animales, ¿está bien? Uh-huh. Muchos campos
empresarios se vuelquen al feedlot, a ese tipo de alimentación y no a la tradicional, porque obviamente debe ser mucho más onerosa y obviamente eso debe ser mucho más conveniente. Bien, entonces, si suponte que el empresario que hace feedlot le conviene más, ahorra más, ¿por qué esa carne es más igual de cara que la otra? ¿No debería ser inferior el precio? Sí, debería ser inferior y debería ser inferior y debería llegar mucho más. A ver, hay proyectos de trabajo con respecto al abastecimiento de la carne. Vos fijate que acá nosotros en San Luis en algún momento hubo hasta 3 frigoríficos más, pero uno de los gobiernos provinciales inauguró o hizo una inversión en un frigorífico de Beasley, en un frigorífico, si no me equivoco, en Quines, y en un frigorífico sí, justo Ará, sí. y bueno, y más los que estaban acá. O sea que había uno en San Jerónimo, y no me acuerdo si estaba todavía el famoso que estaba acá, el Cío Seco, creo que se llamaba el frigorífico. Sí. Bueno, todo eso, frigorífico, la idea era para que abaratara, cuando se habló del proyecto ese se hablaba para abaratar el costo de la carne. Pero eso al final, no sé, nunca supe qué pasó, pero nunca fueron, es más, el de Beasley es un frigorífico que me han dicho que está abandonado totalmente. Lo demás desconozco, pero el de Beasley sí me dijeron que estaba abandonado. Entonces todo eso hace que hay políticas de venta que es por ahí por donde pasa el precio de la mercadería. Entonces con el tema de la carne puntualmente, si nosotros logramos que la carne, para que vos tengas una idea, nosotros le compramos un frigorífico de Rufino acá en San Luis, sí, un abastero muy importante de Rufino, de Molde, de La Pampa, y algunos de ellos, como en el caso de Rufino que me consta, compra la hacienda en San Luis, claro, en la costa, la lleva a Rufino, la faena y vuelve a entrar a nuestra provincia. Y el flete, los impuestos, etcétera, encarecen. Hay un costo pero lo venimos hablando de hace mucho. Tenemos la fábrica de galletas más importante del país en Villa Mercedes, que es la Bagle, sí, y la mercadería, la criollita viaja a Buenos Aires y vuelve a San Luis y el mismo precio. Claro, a ver, claro. Nosotros que tenemos 100 kilómetros dentro de la ciudad de San Luis, que está en el centro de nuestra ciudad, deberíamos tener algún tipo de precio, digo, sí, diferenciado, pero creo que hay una política que hay que trabajar para que lleguen los alimentos a nuestra provincia de mucho más bajo costo, ¿también? Sobre todo el de la carne. Cacho, te mando un fuerte abrazo, está todo muy claro, muchas gracias. Un gusto, Oscar, como siempre, y a tus órdenes.